Tienes que enfocarte para ser eficiente. Pero es imposible enfocarte si no tienes un objetivo claro. Tú tienes un objetivo claro, puedes enfocarte en ese objetivo. Y ese enfoque en ese objetivo claro te permite desarrollar una estrategia efectiva. Segunda semana del año. Segunda semana del año. 2026. Así es. ¿Cuántos habrán mantenido sus promesas de inicio de año? Pregunta que les va a hacer sufrir a muchos, ¿eh? Algunos por ahí deben estar. A ver, ¿porcentaje? ¿Damos porcentajes? ¿Por qué no pedimos que respondan, que nos escriban? Claro, sería una buena idea que respondas en los comentarios. ¿Cuánto por ciento de los hombres crees que han mantenido sus promesas de inicio de año? O también, ¿cuántas de esas promesas tú estás manteniendo? ¿Cuánto tú mismo? ¿Cuál es tu porcentaje personal? Claro. También puede ser, ¿no? Uh-huh. Porque justamente en el episodio anterior hablábamos acerca de no ponerte la valla tan alta. Claro. Para este nuevo año, sino ponerte metas que verdaderamente puedas cumplir. Claro. Que sean alcanzables. Y que no te mientas, que seas sincero contigo mismo. Y que analízate en dónde está tu realidad. Exacto. Sí. Que tomes tiempo para analizar y hacer lo que realmente puedes hacer, alcanzar. Claro. Ahora, ¿cómo llegamos ahí? Porque tampoco es mágicamente, es como que me pongo un objetivo y alcanzo la meta. Claro. Necesito algo en mí, en mi disciplina, que me lleve a alcanzar esa meta de manera eficiente. ¿Cómo volvernos eficientes? Bueno, hay varios elementos. Es un tema amplio y es un tema muy rico. Es un tema que de manera subconsciente no, en realidad no voy a retroceder en mis palabras. Voy a tomar mis palabras. Sin darme cuenta, mejor dicho, fue impuesto eso por mi padrastro. Aunque él era duro, él era áspero, él era cero afecto, o sea, no había un miligramo, no había una gota de sudor en él, creo que llevaba algo de afecto hacia mi persona, pero sí hacia su hijo, ¿no? Su hijo, que era el hijo que tuvo con mi mamá. Uh-huh. Sí. Pero lo que él recalcaba a diario era el ser eficiente. Uh-huh. Y lo opuesto a ser eficiente para él era ser inútil. Entonces, o eres eficiente o eres inútil. No hay medio. Decía, no. Claro. Y yo decía, y en mi mente, pues, de preadolescente, de 10, 11, 12 años, yo trataba de procesar eso, ¿no? Porque nos fuimos a vivir con él cuando yo tenía 9 o 10, por ahí. Y fue pues como un shock cultural, ¿no? Que te vas de aquí a vivir a la China, de pronto encuentras toda una cultura distinta. Fue así. Porque en casa de mis abuelos maternos, pura mujer, el alboroto típico normal, ¿no? de la conducta femenina, mujeres y cosas así. No había una figura masculina, entonces era así. Él decía, tienes que ser eficiente, eres inútil, tienes que ser eficiente. Se te dice algo y hazlo rápido. No sé cuántos padres de familia están escuchando esto, que se frustran porque su hijo no hace las cosas rápido. Y muchas veces no es necesariamente ociosidad, sino que el hijo no sabe cómo ser eficiente. ¿Verdad? Te he dicho que ordenes tu cuarto, caramba, tienes 3 horas acá y solamente has ordenado un cajón, ¿no? Un ejemplo. Y de verdad que eso me pasaba a mí también de chico. Entonces, ordena tu cuarto. Yo me paraba frente a ese desastre y decía, ¿qué hago? ¿Por dónde empiezo? Sé que tengo que ordenarlo. Sé lo que mis padres esperaban que haga ahí, pero no sabía por dónde empezar muchas veces. Y cuando lo que hacía, a veces estaba mal hecho o hecho a media caña. Y entonces era, por ponerte un ejemplo, ¿qué es esto? Sacar el cajón, ordéname eso de nuevo. En la vida militar era así también. En mi tiempo militar, pero en la vida militar yo ya entendí. En la vida militar lo que aprendí es justamente lo que queremos hablar hoy, que tienes que enfocarte. Para ser eficiente. Pero es imposible enfocarte si no tienes un objetivo claro. Entonces, cuando tú tienes un objetivo claro, puedes enfocarte en ese objetivo. Y ese enfoque en ese objetivo claro te permite desarrollar, y que presten atención, todo lo que nos están escuchando y viendo, te permite desarrollar una estrategia efectiva. Objetivo claro, enfoque eficiente, estrategia efectiva.
Y esa estrategia, si le queremos añadir un cuarto paso o un cuarto punto, cuando tú tienes la estrategia efectiva, entonces puedes desarrollar una estructura de disciplina. La disciplina per se no necesariamente te cambia. ¿Cuántos padres de familia, cuántos profesores en los colegios, cuántos instructores de deportivos a un pupilo, no en cualquiera que sea la disciplina, les dicen, les hacen, les muestran y no logran que cambien? ¿Por qué? Uno de estos pasos, uno de estos 4 aspectos está faltando, está fallando. La visión no es clara, el enfoque no es eficiente, ¿verdad? La estrategia no es la correcta, la estructura no es lo suficientemente sólida. Y la estructura es disciplina, ¿no? La estructura es disciplina. Entonces yo diría, empecemos por ahí. Claro, porque creo que mucha frustración de autoridades, padres, estructuras castrenses como la militar, tienen... He escuchado bastante esto. Ya sabes lo que deberías hacer, ya sabes lo que deberías estar haciendo, ya sabes lo que deberías lograr. Y claro, lo sabes. La pregunta real es ¿cómo? Exactamente. Pero eso es lo que aprendí en la vida militar. Nos enseñaron cómo. Uh-huh. Mi padrastro de alguna manera me dio pistas. Es una historia que yo recuerdo haber escuchado de él cuando me enseñaba eso. Porque ¿qué pasa? Y eso creo que todos los padres de familia lo habrán vivido o todavía lo estarán viviendo los que tienen hijos pequeños o adolescentes en su casa. Es que yo llegaba a casa con 12, con 13, venía al colegio con 14 años y salía con amigos, regresaba y no veía. Entonces, por decirte, pasaba por la sala y había ahí una bolsa que quedó de algún mandado que se hizo, ahí estaba la bolsa vacía. Uh-huh. Yo pasaba. Pasaba por la cocina y en la mesa había 2 vasos que habían quedado sin lavar o sin guardar y yo pasaba a mi cuarto, ¿no? Entonces, eso me recalcaba él. ¿Por qué no ves? ¿Cómo que no veo? O sea, están ahí en tus narices. Y eso, con mis hijos también lo he hecho. Pero mira, decía, mira alrededor. Y yo me di cuenta que yo estaba cometiendo el error que cometió mi padrastro conmigo. Pero él, como te dije hace un momento, lo quiso, me dio una pistita. Él me habló de una metodología, una estrategia de Henry Ford, cuando contrataba empleados para su fábrica de automóviles. Dice que él se sentaba en un escritorio sencillo al final de un pasillo largo, uh-huh, y a los lados de ese pasillo había anaqueles con herramientas y de manera casual, pues por el suelo había un desarmador, había un martillo, por ahí unos tornillos y los hacía venir. Y el que venía a frente y se sentaba le decía gracias por tu tiempo, te avisamos. Pero el que venía y recogía el martillo, lo ponía en el estante, ok, le daba una oportunidad. Pero el que venía y el martillo lo ponía con los martillos que estaban ahí, ¿me entiendes? El desarmador con la caja de desarmadores, ahí se lo contrataba. Entonces, eso es ver. uh-huh. Pasamos y vemos cosas, nosotros lo hemos visto en Revo muchas veces, ¿no? Aquellos que están aprendiendo el proceso de cómo funcionamos, yo les tengo que enseñar, especialmente a los más jóvenes. Oye, mira, estás pasando y no lo ves, recoge ese papelito, recoge ese plástico, chequea si el bote de basura está lleno, cosas así, ¿no? Entonces en la vida militar me enseñaron eso con más eficiencia. No solamente nos decían, ten tu puesto, le llaman a la cama y tu ropero, ordenado. Ten tu ropa doblada. Doblábamos ropa, venían y nos desdoblaban la ropa todita porque estaba mal doblada. Sí, pero ¿cómo? ¿De qué otra manera se dobló la ropa? Hasta que nos enseñaron la manera, el estilo militar de doblar un polo, una camiseta, un pantalón, una camisa, medias, cómo deben ir en el cajón, súper estructurado todo. Entonces, ahí estamos hablando de visión, estamos hablando de enfoque, estamos hablando de estrategia y estamos hablando de estructura. Los 4 elementos estaban ahí. Entonces, para ser realmente eficiente tienes que tener enfoque. Y no puedes tener enfoque si no hay un objetivo, una visión clara. Uh-huh. Y de esos 2 ya se desprende, como acabamos de decir, una estrategia y una estructura que le dé soporte a esa estrategia. Uh-huh. Okay. Definamos un poco, ¿qué es eficiencia? La capacidad de hacer algo bien dentro de un marco de tiempo esperado con una calidad, un nivel de calidad también esperado. Eso es ser eficiente. Cumplir con un objetivo. Que si te dicen,
Capalex, necesito 100, ¿no? Digamos uno, y tú llegaste con 85. ¿Fuiste eficiente? ¿Estás en el promedio? Sí. Pero la excelencia es resultado de la mayor eficiencia. Claro. ¿Verdad? Ujú. Es la forma más sencilla de ponerlo. Ujú. Eso es ser eficiente, que cumples con el objetivo. Es ser Claro. eficiente. Que entonces las compañías, las empresas, las instituciones castrenses, las instituciones deportivas, cuando no hay corrupción de por medio, ¿ok? Ujú. Escogen y contratan y confían en la persona eficiente. Un título no necesariamente te hace eficiente, porque un título es académico y no le quito el mérito a quien tiene un título, 2, 3. Pero es académico, estás en el salón, estás siguiendo clases, hay un profesor, hay asignaciones, hay un libro guía, pero la vida es otra. Claro. El campo de batalla en la vida es otro, a un Claro. campus universitario. O sea, tu eficiencia como estudiante no es necesariamente la misma eficiencia como profesional. No, es más, está mostrado que los que han destacado enormemente en la vida, Warren Buffett, Elon Musk, Steve Jobs, y podemos poner otros ejemplos, muchos otros ejemplos, fueron estudiantes promedio. El estudiante excelente, el que era el ratón de biblioteca, salón de clase, ¿no? El que ibas a preguntarle cómo resolver el problema de matemática que nadie entendía, no sale del promedio. Yo en más de una ocasión me he encontrado con compañeros, excompañeros de colegio, ¿no? De secundaria, que están en un nivel promedio de su vida. Ahí están. Bacán, chévere. Pero los otros que éramos considerados entre medio vago y como que sí que no, hemos destacado. Entonces no estoy diciendo esto que se vuelvan vagos en el colegio para destacar, ¿no? Sino que Claro. es diferente. Sino que es en muchos casos, el colegio, la escuela es una estructura sin visión. Es una estructura con visión, pero es una visión de producción en masa. En realidad, Capalex, todo tiene visión. O sea, estamos donde estamos ahorita, quien sea que nos esté viendo o escuchando, estás donde estás ahorita por la visión de vida que tiene. No, alguien nació en un barrio pobre, no se rodeado de delincuentes. Sí soy, causa, ese soy yo. O sea, ¿qué voy a hacer? Esa es su visión. Claro. Y puede terminar en prisión, puede terminar con un balazo, ¿no? Entonces, las escuelas, el problema con las escuelas es que su visión es producción en masa. Así no lo reconozca. Claro. Es por eso que todos están uniformados. ¿Qué es eso? Producción en masa. El objetivo es laboral. Laboral. Sistemático. Sí. Claramente. Se llama mentalidad de obrero. Esa es la verdad. Claro. Entonces, muchas veces en nuestra sociedad ya normalizamos tanto esto, que tu vida tiene que ser ir a la escuela. En un principio empiezas en un jardín pequeño, en una institución de escuela para niños, luego pasas a otro nivel de escuela, y luego a otro nivel de escuela, y te gradúas de ese nivel de escuela para pasar a otro nivel de escuela que ya es universitario o técnico, Sí. o lo que sea. Pero lo que quiero decir es que muchas personas están allí sin realmente ser conscientes o saber por qué están allí. Claro. Y ¿sabes qué es lo peor? Que cuando tú llegas a estar cerca a tus años de graduado, que en nuestro país es 4º, 5º año de secundaria, se supone que ya deberías saber qué es lo que vas a hacer con tu vida. Imposible. Pero todo el tiempo estuviste allí, en la mayoría de los casos, sin saber por qué estás allí realmente. O sea, tienes una estructura, te levantas todos los días, si estudias en la mañana tienes que ir temprano, tienes que desayunar temprano, tienes que estar ahí. Hay colegios en los que haces una formación al empezar, tienes que tener un tipo de vestimenta, un uniforme, el uniforme debe vestirse de una manera adecuada, ¿verdad? Cuando las mujeres la pasan creo que recontra mal, porque en algunos lugares tienen que ir con un moño acá y apretar el cabello y tiene que estar perfecto. Sí. Y todo eso es esa estructura, y como decías, tiene una visión, pero yo todo el tiempo me pregunté, ¿y a dónde me lleva todo esto? Exacto. Es una visión que asesina, es una visión de masa que por default asesina la visión individual. Claro. El diseño de escuela no está hecho para fomentar la visión del individuo, sino para imponer una visión de masa. Claro, la visión del Estado. La visión del Estado en este caso, ¿no? Y obviamente eso aniquila la capacidad de visionar del alumno.
Ujú. Pueden tener por ahí algunas ideas. Yo creo que ahora los chicos de secundaria, de high school ahora, como que tienen un poquito más de acceso a soñar y ver y visionar porque ahora tienen pues las redes sociales. En mi época, bueno, en tu época estaban apareciendo los celulares con aplicaciones, ¿no? Con aplicativos Recién, recién. Pero en mi época ni celulares, pues, o sea, era el teléfono que marcabas claro, con disco. Entonces, te asesina la visión individual y es importantísimo para que el individuo destaque que entienda cuál es su visión individual. claro. Entonces, esperar que un alumno de secundaria al terminar o esté por ahí por cuarto, tercero, cuarto, quinto, ya sepa qué va a hacer en la vida, es bien difícil. Ujú. Y creo que no exagero, pero voy a dar una cifra, en el 90 o quizás más, 95% de los casos de esos chicos piensan en hacer algo que ha sido inducido por la institución o por los padres. Y no digo que los padres esté mal que les den una guía a sus hijos, pero ¿cuántos casos hemos visto que el hijo es ingeniero porque el papá es ingeniero, porque el abuelo es ingeniero, porque 3 generaciones, 4 o 5 son ingenieros, o porque fueron militares, también es militar? Si hay una verdadera vocación, perfecto, chévere, pero si la vocación es otra, Claro. O también porque quisieron ser ingenieros, médicos, abogados y no lo fueron. y no fueron. Entonces quieren que los hijos cumplan los sueños que ellos no cumplieron. Cuando los padres quisieron ser, Sí, y el padre egoístamente quiere que los hijos cumplan los sueños que él o ella no eso cumplieron. pasa mucho. Bastante, man, Pasa bastante. mucho. Entonces tienes entre las etapas de 20 y 35 años seres humanos, hombres frustrados, porque están viviendo una vida que no es la suya, Sí. yendo hacia una visión, un objetivo que no es el suyo. Ujú. ¿Me entiendes? Y es frustrante. Y ojalá fuera así de sencillo como decir, ya pues, aquí estoy, caballero. No, porque esa cosa, esa voz interna que te dice, oye, fuiste llamado a ser no sé, pero rockero. Y quién sabe si hubieras invertido todo de ti en ese llamado, en esa pasión, en esa visión, quién sabe, serías pues el siguiente, no sé, pues Gustavo Cerati sin la droga, ¿verdad? No sé, ¿me entiendes? Eh, no sabe, pero ¿cuántos seres humanos Claro. mueren sin haber vivido? Solamente existieron. Y existen nada más porque siguen una rutina. Van hacia un objetivo que nunca fue el suyo, que nunca fue aquello para lo cual nacieron, para lo cual Dios los puso en este mundo. ¿Cuándo puede una persona empezar a desarrollar una visión? Después de los 25 o 30 años. Y esto puede sonarle una locura a muchos que nos escuchen, pero es la verdad. Mira, en Europa, no sé exactamente qué país, me arriesgo a decir que es Holanda o Alemania. Los chicos que se gradúan de secundaria no los mandan a la universidad directamente. Les dicen vayan y estos siguientes 3, 4 años viaja, consiguen un side job. Un side job es un trabajo de medio tiempo. No, anda, experimenta. No le dicen anda, vive la vida loca. No, lo que están diciendo es experimenta la vida. Claro. Ve, anda, intenta. ¿Te gustó eso? A ver. ¿Te gustó por acá? A ver. Y después de ese tiempo le dicen, ok, ¿qué quieres estudiar? ¿Qué te parece? No, no quiero estudiar. Quiero entrar al deporte porque quiero ser el siguiente campeón de la UFC. Listo. ¿Quieres estudiar? Sí, quiero ser ingeniero aeronáutico. Ya. Pero es imposible, por eso digo, es imposible. Mira, creo que es Gary Vee. Él dice, espera, vive, experimenta. Y otra vez, para que quede claro por nuestra audiencia, no de anda, métete droga, anda, fornica, anda toda la inmoralidad que puedas. Claro. Pero sí va a haber errores en el camino. Vamos a meter la pata por aquí, por allá, es parte de la vida. Trata de evitar lo más que puedas eso. Si tienes principios bíblicos, principios cristianos, ok, ya sabes qué es malo. Ya sabes qué es lo correcto, qué no es lo correcto. Evita lo más que puedas. No te metas ahí. Pero tienes que vivir la vida. Y entonces va a llegar un momento en el que dices, ok, yo trabajé aquí, trabajé allá, me fui, no sé, pues, a meditar a Nepal, conocí al Dalai Lama de turno,
he comido hormigas con miel, ¿no? He dormido al pie del Everest y he surcado el Gran Cañón en canoa. No sé, bueno, son unas cosas fantásticas, ¿no? Pero digamos, a lo mejor has sido al siguiente barrio nada más a la siguiente ciudad de tu país. Pero si no se vive eso, yo digo, parte de lo que soy ahora es porque viajé como loco. Claro, en una mala vida, ¿no? Si lo hubiera hecho con principios, si lo hubiera hecho con entendimiento, hubiera aprendido mucho más. Mi proceso de madurez hubiera sido más rápido, quizá no hubiera desperdiciado tanto tiempo. Pero no lo lamento. Le doy gracias a Dios que sigo vivo, que no me pasó nada que me deje dañado, ¿no? Pero viajé. O sea, estuve por acá, estuve por allá, Perú, diferentes ciudades, me fui a Brasil. Y para que lo tengan en perspectiva, claro, no es que me fui a Brasil, estuve en el Carnaval vacilando, no la pasé feo. Partes bonitas, partes feas. Ecuador, Colombia, el Caribe. Y entendí. Y comencé a entender. Cuando conocí al Señor, porque yo no creía en Dios, cuando conocí al Señor y comienzo a caminar en sus principios y en sus estatutos, me di cuenta, oye, hay otro nivel al que puedo ir. Y tenía 23, 24 años, 25 años. Ujú. Comencé a entender. Claro, entré en una estructura religiosa cerrada, ¿no? Cerrada, limitante, aunque muy disciplinada, lo cual yo agradezco, pero era limitante, era un poco legalista. Pero cuando salgo de eso, y estoy hablando de cuando tenía 35 años, otra vez, mira, mi entendimiento de vida, de qué he sido llamado a hacer y ser, comienza después de los 35. Entonces, sí, porque hay gente que llega a los 50, 60 y nunca vivieron, solo existieron. Ujú. Y pueden tener cuentas abultadas, buen dinero, pueden tener, no sé, cosas, pueden tener logros, pero el corazón está vacío. Los trofeos que realmente satisfacen el alma son aquellos que van con la pasión que tenemos. Aquellos que van con el diseño que Dios puso en nosotros. Y eso, otra vez, no se averigua de la noche a la mañana. ¿Has visto? O no sé si lo siguen haciendo hoy en día, pero en mi época, en la secundaria, en las escuelas, cuarto año o quinto año, llegaban los... ¿cómo se llamaban esto? Que te ayudaban, te daban una especie de test para ver cuál era. Vocacional. Sí, test vocacional. ¿Quiénes eran? ¿Qué personal era? No me acuerdo. Pero un personal educativo, ¿no? Generalmente son personas de academias, porque luego del colegio no vas a la universidad, aquí vas a la academia. A la academia. Entonces, Que es otra otra inversión. pecera para sacar plata. ¿Quién realmente, solo poquísimo, y un 10% será de los que van a la academia van porque realmente quieren prepararse? Ujú. Nada más hacer vida social. Test vocacional. Test vocacional, sí. Que son preguntas que están ya predeterminadas, con respuestas predeterminadas. No sé si recuerdas. ¿Tú los has hecho? ¿Llegaste a hacer? Sí. Sí, ¿Me claro. equivoco o no? En mi época eran para marcar las respuestas. Marcas y luego sacas un promedio y dices, si sacaste puntos aquí, entonces vas a ser ingeniero, ¿no? Tienes Esa es esta tu vocación. Jamás un test vocacional te va a salir, no sé, youtuber No, o influencer, artista. artista. Nunca, porque No necesitas el arte academia. no existe en las academias. Entonces, Exacto. solamente te van a salir las opciones que les dan remuneración. Entonces, ser eficiente requiere una visión clara, que te permita una estrategia efectiva. Claro. Y con esa estrategia efectiva, le pones una estructura de soporte. Ujú. Entonces, eso se necesita. Estamos la segunda semana del 2026. Ya le fallaste a 2, 3 promesas que te hiciste el 31 a la medianoche. Bueno, no te frustres, no te desanimes, ¿no? No tires la toalla, no digas ya, ¿para qué? No, está empezando el año. Pero comienza con los pequeños pero importantes pasos. Define bien cuál es tu objetivo. ¿Qué quieres lograr? Corto plazo. El objetivo de corto plazo, no largo plazo. Quiero ser millonario. Ok. Y está bien. Yo no tengo ningún problema con eso. Pero, ¿sabes qué? Comienza siendo capaz de ganar 500 soles, 1000 soles al mes. Pues, comienza siendo capaz de administrar bien esos 1000 soles. Y no puedes manejar bien 1000 soles. O $1000, ya pongamos una moneda
más Claro, dependiendo cuál sea universal. el nivel en el que estás. Claro, no puedes manejar bien $100. Dios no te va a confiar, la vida no te va a permitir tener 1,000, 10,000, Claro. 100,000, 1,000,000. No. El principio bíblico es, si eres fiel en lo poco, yo te daré más. Y el que no es fiel en lo poco, y fiel significa, para aquellos que no conocen el lingo cristiano, bíblico, es ser un buen administrador. Si lo que yo tengo, soy un mal administrador, no solamente, mira lo que dice el Señor, si en lo poco eres fiel, se te dará más. Pero si en lo poco no eres fiel, o sea, no eres eficiente, no eres un buen administrador, no puedes ser un buen administrador si no eres eficiente. Si en lo poco no eres fiel, si en lo poco no eres eficiente, aún lo poco que tienes se te quitará. Y esa es la verdad. Se termina perdiendo porque no somos eficientes. Chicos quieren un montón de cosas, hombres quieren un montón de cosas, jóvenes, adolescentes, adultos, un montón de cosas, pero no pueden cuidar las cosas que ya tienen. Por ejemplo, si tienen un carrito, si tienen una moto, si tienen una bicicleta, si tienen un celular, por baratito que sea, si tienen ropa, si tienen, o sea, las cosas que tienes, ¿cómo las cuidas? Eso es administración. Eso es tener visión de corto plazo inmediato. Oye, quiero la grandeza, pero no puedo manejar lo pequeño que tengo. ¿Me entiendes? Entonces, una manera de entrenar esa eficiencia que uno necesita para alcanzar ese gran objetivo es siendo eficiente, cuidando lo que ya está en mis manos. Claro. Lo cual también te permite utilizar lo que ya tienes. Utilizarlo eficientemente. Claro, Sí. por supuesto. Sí. Por supuesto. Si todo el tiempo estás pensando en lo que no tienes y lo que quieres alcanzar, pero no lo tienes todavía, entonces realmente no tienes herramientas al alcance. O sea, las tienes, pero no eres consciente de que las tienes. Ese es el punto. Porque no las cuidas. Alguien dijo que el pueblo latino, en especial el pueblo latino, es un pueblo que tiene una sección aquí que es lo bueno que tengo, pero un lente así de este tamaño de todo lo que me falta. Y se enfocan más en todo lo que me falta, porque es más fácil, porque te comparas con el de la red, porque te comparas con el influencer, te comparas con el vecino, te comparas con diferentes cosas. Te permite quejarte, sí, excusarte. Y no ves lo que sí tienes, que aunque sea poco en ese momento, es lo que tienes. Y otra vez estamos hablando de enfoque. Sí. Entonces, como no tengo el enfoque en lo que debo tenerlo, no soy eficiente. No soy un buen administrador y esto no va a reproducirse, no va a multiplicarse. Claro. Entonces es muy interesante este proceso, muy interesante. Como te digo, mi padrastro me enseñó con esa lección de Henry Ford. Me hizo pensar. Y entonces un día yo llegaba a la casa y encontré un martillo en la mesita de café de la sala. Lo puse en estas herramientas que tenemos en la casa. Abrí el refrigerador y recuerdo que era la época de crisis del gobierno de Alan García, el primer gobierno de Alan García en el Perú. Y entonces él dijo, 0 jugos, no gaseosa, no soft drinks, no juguito no, agua. Y nuestra función era mantener las botellas de agua llenas y en el refrigerador, porque en esa época no había agua embotellada. Que ahora todos hemos caído víctimas de esa estrategia de marketing, ¿no? Pero bueno. Entonces, y hasta antes de eso, yo abría la puerta, abría el refrigerador, cogía alguna botella de agua heladita en el verano, me servía y si se quedaba vacía no me importaba. La ponía ahí y volvía a cerrar. ¿Me entiendes? Entonces ahora, no está vacía. La llenaba y la ponía ahí. Pero me comenzó a cambiar el chip. Claro. Presta atención, mira a tu alrededor, presta atención. El enfoque se entrena de a poco, en las pequeñas cosas. Tú no puedes enfocarte en un objetivo grande, no, enorme, esa cima enorme, si primero no tienes el enfoque necesario para ver el trail, el caminito, ¿no? La trocha que ya está justo frente a ti. Tienes que tener el enfoque aquí, para lo que está justo frente a tus pies, justo al alcance de tus manos, y entonces puedes ir hacia esa visión grande, hacia ese objetivo grande. Eficiencia requiere enfoque, enfoque requiere visión, visión te da la estrategia para ser eficiente. Así es. Nos vemos en el siguiente episodio de Hombres de Guerra Podcast. Chao.